¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Miranda y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia es Estadística Inferencial, es la unidad 1 y es impartida por el docente José Braulio Morales Cuevas. Vamos a iniciar con el pensamiento estadístico y unas definiciones o conceptos. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es un conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. En los principios básicos del pensamiento estadístico tenemos los contextos de datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Aquí vemos un ejemplo de la estadística implica el análisis de datos. Lo que iniciaremos estudiando los datos de la siguiente tabla, que es la 1-1. El contexto de los datos. Tal como se presenta la tabla 1-1, carece de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen, ni por dónde se recabaron. Los datos de la tabla 1-1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B del libro estadístico Mario F. Triola, 11ª edición, y representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudios, y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Como podemos ver, X y Y. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 53 en abril. Estos pesos están incluidos en el estudio descrito en el artículo Change in Body Weight in Fast Mass of Men and Women in the First Years of College, a Study on the Freshman 15, de Hoffman-Policastro, Quickly, Journal of American College Health, Volume 55, Number 1. El título del artículo nos indica el objeto del estudio. Determina si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudio, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Fuentes de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Las mediciones en la tabla 1-1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razones para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. Ni ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de los resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteraron los resultados. El método de muestreo. Al reunir los datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1-1 provienen de la muestra más grande de peso incluida en el conjunto de datos 3 del apéndice B de los investigadores. Obtuvieron los datos de los sujetos de participantes como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre, durante su primer año de estudios. Los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados a un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptarán someterse a mediciones de ambas ocasiones.
Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras con las personas sin conocimiento de estadísticas y su terminología. La tabla 1-1 incluye los pesos, antes y después, de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. El análisis de tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en el artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College, a Study of the Freshman 15 de Hoffman-Polycastro Quick and Lee, Journal of American College Health, Volume 55, Number 1. Al analizar los datos de la tabla 1-1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios universitarios. Sin embargo, también comentaron que en el pequeño grupo no aleatorio estudiado, el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda de Freshman 15 sobre el aumento de peso es un mito. Pasamos al siguiente tema, implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron: quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos e incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves en la salud. Aquí tenemos otros ejemplos. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible, pero muy improbable, C, posible y probable. El Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta sería posible pero muy improbable, ya que los resultados de un juego podrían ser, no sé, 50, 60 puntos. Pero ya llegar a un marcador de 120-98 sí es demasiado. Entonces, podría ser posible pero muy improbable que ese marcador llegue a quedarse. Tenemos otro ejemplo, la Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Posible pero muy improbable. Sí podría ser que, no sé, podrían ser 5, 6, 7 magistrados, 10 tal vez. Pero sí es muy improbable que los 10 tengan la misma fecha de nacimiento. Vamos a realizar unos ejercicios. Y la misma tarea es, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, y posible y probable. Multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado al conducir a 205 millas en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Eso podría ser imposible, ya que en una carretera, no sé, a esa velocidad o a esa máxima velocidad, pues sería imposible que a 205 millas, sería un 500% de velocidad. No, un 400% de velocidad, se podrá decir. Es imposible. Otro ejercicio es semáforos. Mientras conducía a la ciudad de Mario Andretti, se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Bueno, pues eso sí es posible y probable, ya que en ocasiones, pues que aquí no le ha tocado 3, 4 semáforos consecutivos, ¿no? Otro ejercicio es Día de Acción de Gracias. El próximo Día de Acción de Gracias caerá el lunes. Eso es imposible, ya que la Acción de Gracias por lo regular siempre es la tercera semana
de noviembre. Entonces, y por lo regular siempre es jueves. Entonces eso sería imposible. 1-3 tipos de datos. Tenemos otros conceptos, que es parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Un ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Un ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Ralph Landon para presidencia. La cifra del 57% es un estadístico ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Datos cuantitativos o numéricos consiste en un número que representan conteos o mediciones. Un ejemplo son de los datos cuantitativos las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Unos ejemplos de datos categóricos: la afiliación de partidos políticos, demócrata, republicano, independiente, otro, de los participantes en encuestas. Datos categóricos: los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras de equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito, un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que descubre rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. En un ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche, se puede decir cualquier valor entre 0 y 7000 litros. Es posible obtener 5678.1234 litros, porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2, 7000 litros. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivos en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no pueden acomodarse en un esquema de orden, como el más bajo o al más alto. Tenemos ejemplos: sí, no, indeciso, respuesta de sí, no e indeciso de una encuesta, como en el problema del capítulo. El partido político, la afiliación política de los participantes en una encuesta: demócrata, republicano, independiente, otro. Los datos están a nivel de medición ordinal, cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Un ejemplo, las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo tanto hay un orden. Pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos de este nivel no tienen punto de partida.
cero, natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Un ejemplo, los años 1492 y 1776. El tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario, no constituye un punto de partida cero natural que representa la ausencia de tiempo. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, por lo que la propiedad adicional de que si se tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad es presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Ejemplos, distancias. Las distancias en kilómetros recorridas por automóviles. 0 kilómetros representan ninguna distancia recorrida, y 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. Precios. Los precios de libros de un texto universitario. 0 realmente representan ningún costo, y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. Aquí tenemos un ejercicio, dice: determine el valor dado de un estadístico, que si es un estadístico o un parámetro. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según los datos del artículo 4 Exercise in New York Fury Push Button de Michael Liu, New York Times. Este es un estadístico, es un dato estadístico, ya que se refiere solamente nada más a los semáforos de Nueva York, y no completamente de Estados Unidos. Otro ejercicio dice: la tabla periódica. El peso atómico promedio, o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica, es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Igual es un dato estadístico, ya que, como lo menciona aquí, que es una media entre todo lo que es la tabla periódica, no es exactamente. Y un parámetro nos habla acerca de una población, ¿no? Como lo vimos acá se me fue. Un parámetro es la medición numérica que describe algunas características de una población. Aquí está, dice, otro ejercicio dice: determine los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dice: presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar cuando se mide su presión sanguínea. Se obtiene una presión sistólica de 61 milímetros de mercurio. Pues la respuesta a esta pregunta son datos continuos. Datos continuos. Y como lo podemos ver acá en el ejemplo, en el 15. Datos continuos. Y se resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Entonces continuamos con el siguiente tema, que sería el pensamiento crítico. Y de igual manera comenzamos con unos conceptos. Una muestra de respuesta voluntaria, muestra autoseleccionada, es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Unos ejemplos: encuestas por internet, donde los sujetos deciden si responden o no; encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden o no; encuestas telefónicas, donde los anuncios televisivos de radio o de periódicos piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión.
Desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar, extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir una de ellas causa o afecta directamente a otra variable. Como mencionamos, es posible que parezcan dos variables como el tabaquismo y la frecuencia de pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podremos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Aquí tenemos unos ejercicios de conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para todos los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas? Esta respuesta es una correlación. Es una correlación, no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de pesos exactos, es mejor utilizar una báscula, pesar a los individuos. Muestras pequeñas. Las conclusiones no deben basar en muestras demasiado pequeñas. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o pocos claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no justifica hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%. Preguntas que inducen respuestas. Si las preguntas de encuestas no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuestas estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a que los factores como el orden de los reactivos que se tomen a consideración. La falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar a una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean las preguntas de encuestas a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa negativa ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Vamos a ver un ejercicio. Dice cascos para motociclistas. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley obligada a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Esta es la respuesta
vaya, la respuesta a este ejercicio es una falta de respuesta. Ya que como nos dice aquí antes del ejercicio, que existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos mostrados por el azar, como los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo, aunque otras veces faltan algunos datos debido a los factores especiales, como los individuos con bajos ingresos, que son menos proclives a informar cuánto dinero ganan. Es bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos o sin hogar. Estudio para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Un ejemplo es en los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas por financiar a médicos que realizan experimentos clínicos e informan sus resultados en revistas de prestigio, como Journal of the American Medical Association. Números precisos. Los números precisos en la actualidad. Hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso, el número de estimación sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente de 103 millones. Distorsiones deliberadas. En el libro Titled Truth, Cynthia Cruzen cita un ejemplo de la revista Corporate Travel, la cual publicó resultados que mostraban que entre las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora de una encuesta realizada a personas que utilizan dicho servicio. Cuando Hertz solicitó información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador de la encuesta de la revista renunció. Hertz demandó a Avis por publicidad falsa basada en la encuesta y también a la revista. Aquí tenemos otro ejercicio de una prueba sesgada. Dice, en el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que en el grupo mayoritario. Como conclusión o respuesta dice, el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Pasamos al siguiente tema. Es 1.5, recolección de datos muestrales. Y de igual manera vamos a empezar con unos conceptos. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos, pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en las elecciones presidenciales, en un estudio observacional, se interrogó a los individuos en relación a sus preferencias electorales, pero no se aplicó ningún tipo de tratamiento. Experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado en un grupo de 200.745 niños, recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna Salk, mientras que un grupo
de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Tenemos unos tipos de muestreo. Una muestra aleatoria de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma de que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma de ser elegido. Tenemos un ejemplo, muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos de América envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anote el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclan las 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria, una muestra aleatoria simple, una muestra probabilística. Aquí tenemos la solución del ejemplo. Se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. No se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, en este año diseñó muestral, sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene una probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegido. Otros tipos de muestreo. Tenemos el muestreo sistemático. Elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada quésimo. Por ejemplo, cada 3, como lo vemos aquí en la ilustración. Cada 3 es un quésimo. Y un ejercicio respecto a este tema dice que cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vinos profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumers Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Pues aquí la respuesta es muy clara, ¿no? Aquí nos dice que, como acá en el ejemplo, es cada quésimo, cada 3 elementos en una población, igual aquí en la cata de vinos, incluye 3 vinos distintos elegidos al azar en 5 bodegas de vinos diferentes. O sea que la respuesta sería este ejercicio es un muestreo sistemático. Otros tipos de muestreo. En el muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice que muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra sea de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Aquí, como nos damos cuenta, es una muestra de conveniencia. Como dice aquí, es probable que los resultados sean buenos o malos. Pues independientemente de que sean buenos o malos, porque voy a decir una mentira en caso que me pregunten si soy derecho o izquierdo. Simplemente pues, digo lo que sería nada más, ¿no? Si soy derecho o izquierdo.
Y pues como respuesta es un muestreo de conveniencia a este ejercicio, ya que se utilizan resultados que sean simples y fáciles de obtener. En el muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo comparten la misma característica como el género o categoría de la edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. El muestreo por conglomerado. Primero dividimos el área de la población en secciones, como lo tenemos aquí en secciones. Sección 1 y la zoología. Luego elegimos al azar unos de estos conglomerados, que son 1, 2. Y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados, que son, como está aquí. Muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de los métodos básicos de muestreo. Un diseño de muestreo de etapas múltiples implica la selección de una muestra en diferentes pasos, los cuales suelen incluir distintos procedimientos de muestreo. Muestreo de etapas múltiples. Tenemos un ejemplo. Los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempleo se obtienen de hogares encuestados. No es práctico hacer vistas personales a cada miembro de una muestra aleatoria simple, ya que los hogares individuales están distribuidos por todo el país. En vez de ello, la Oficina de Censos y la Oficina de Estadísticas Laborales se combinan para realizar la encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener datos que describen factores tales como la tasa de desempleo, la matrícula de universidades y los salarios semanales. La encuesta incorpora un diseño de etapas que se describe de manera general a continuación. Todo el país, Estados Unidos, se divide en 2007 regiones diferentes llamadas Unidades Muestrales Primarias, UMP por sus siglas. Las unidades muestrales primarias son áreas metropolitanas grandes, condados o grupos de condados más pequeños. 2. En cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades muestrales primarias para la Current Population Survey y se utilizan 792 de las unidades muestrales primarias. Se usan las 432 unidades muestrales primarias de las poblaciones más grandes y se seleccionan al azar 360 unidades muestrales primarias de las 1575 restantes. 3. Cada una de las 792 unidades muestrales primarias elegidas se divide en bloques y se utiliza un muestreo estratificado para seleccionar un muestreo de bloques. 4. En cada bloque seleccionado se identifican conglomerados de hogares cercanos entre sí. Los conglomerados se eligen al azar y se entrevista a todos los hogares de los conglomerados elegidos. Observe que este diseño de muestreo de etapas múltiples incluye los muestreos aleatorio, estratificado y por conglomerados en diferentes etapas. El resultado final es un diseño de muestreo complejo, pero es mucho más práctico y menos costoso que utilizar un diseño más sencillo, como una muestra aleatoria simple. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reúnen en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes y comparten factores comunes. El experimento de la vacuna de Salk en 1954 se diseñó un experimento masivo con la finalidad de probar la efectividad de la vacuna de Salk para prevenir la poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte paralizada a miles de niños.
En ese experimento se administró un tratamiento con la vacuna de Salk a un grupo de 200.745 niños, mientras que a un segundo grupo de 201.229 niños se les dio un placebo que contenía ningún fármaco. Los niños fueron inyectados, no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o el placebo, y fueron asignados a un grupo de tratamiento o el grupo de placebo mediante un proceso de selección aleatorio, equivalente al lanzamiento de una moneda. De los niños que recibieron la vacuna, 33 desarrollaron posteriormente poliomielitis, aunque de los niños que recibieron el placebo, 115 desarrollaron la enfermedad. Diseño experimental inadecuado. Tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. Problema: no se sabe si los efectos se deben al género o al tratamiento. Tenemos otro ejemplo: el diseño experimental completamente aleatorizado. De manera aleatoria se determina quién recibirá el tratamiento. Diseño de bloques aleatorizados. Se forma un bloque de mujeres y un bloque de hombres. Dentro de cada bloque se seleccionan al azar los sujetos que recibirán el tratamiento. Vamos a realizar un ejercicio. Dice: identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ergonomía: un alumno del autor reunió medidas de la longitud de brazos de sus familiares. Como respuesta, es una conveniencia. Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego le arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta complementar la muestra de 6 estudiantes. ¿Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria? No. ¿Una muestra aleatoria simple? Sí. Explique. Es una muestra aleatoria. Simplemente de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Continuamos. Continuamos con la distribución de frecuencias. Y dice que una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica como un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Unas definiciones importantes: tenemos los límites inferiores de clases, son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. La frontera de clase son las cifras que se utilizan para separar la clase, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medio de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivo o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Aquí tenemos un procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Dice: determine el número de clases que desea, el cual debe ser entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras.
2. Calcule la anchura de clase, valor más alto menos valor más bajo sobre números de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los más límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después, sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí vamos a hacer un ejercicio donde dice peso de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage, la Universidad de Arizona se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utilice la anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado en los papeles de metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Bueno, vamos a explicar este ejercicio. Continuando con nuestro ejercicio, ya metimos nuestros datos, nuestros 62 datos que nos piden en el apéndice B. Ya fuimos a ellos, ya los ingresamos a nuestra Minitab. Aquí tenemos nuestros 62 datos. Vamos a realizar el ejercicio. Vamos a gráficas, histograma, le damos en simple, ok, y por default ya me arrojó aquí la línea que es la del papel, el peso del papel. Pues vamos a ir a escalas, en escalas vamos a ir a frecuencia, está bien, le damos ok. Vamos a ir a etiqueta y lo vamos a etiquetar como frecuencia, peso de papel, le vamos a dar ok y ok. Aquí está nuestra gráfica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Los vamos a etiquetar cada uno de ellos. Le dimos dar a label y le damos ok. Aquí están nuestros 62 eventos. Son 18, 30, 42, 50, 55, 60, 62. Pero aquí tenemos, por el default nos arrojó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos arrojó 8. Y el ejercicio nos dice que consultando la distribución de frecuencias del ejercicio número 7, el ejercicio 7 nos pide 1, 2, 3, 4, solamente 5. 5 clases. Vamos a revisar el ejercicio. Nos vamos aquí vamos a binning. Aquí se ve el intervalo, perdón, era intervalo, no clases, era intervalo. Teníamos 8, quitamos el 8 y ponemos 5, que son los que nos pide el ejercicio. Y le damos OK. Y aquí ahora sí tenemos nuestros 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, con nuestros 60 eventos. 62, perdón. Son 18, 20, 49, 52, 62.
Y eso es todo pues en este ejercicio. Y continuamos con el siguiente. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia es una clase, se sustituye por una frecuencia relativa, una proporción o frecuencia porcentual, un porcentaje. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice que grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos OA, B y AB donadores de sangre elegidos al azar. Con base en datos de Greater New York Blood Program, construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencia de estos grupos sanguíneos. Esto lo vamos a integrar aquí, pero los asemejé con números, ya que no me deja ingresarlos con letras. Entonces el O lo representé con el 1, el A con el 2, el B con el 3, el AB con el 4. Vamos a gráfica, histogramas, simple, le damos OK. Aquí ya ingresé el grupo sanguíneo. En escala le damos frecuencia, OK, lo etiquetamos como grupo sanguíneo, OK, OK. Aquí está nuestra tabla o nuestro diagrama. El grupo sanguíneo son 4 eventos porque nada más O, A, B y AB son 4. Los vamos a etiquetar. Down label, OK. Y aquí están nuestros 50 eventos según. Son 22, 42, 47, 50 eventos. Sería todo. Atributos. Sería todo. Es nuestra frecuencia del grupo sanguíneo. Continuamos con los ejercicios. Aquí tenemos otro ejemplo. No es ejemplo, es un ejercicio. El ejercicio dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista de las cantidades de estroncio 90 en milibecuerales que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos en Annual Expected Rise en Strontium 90 in US de Deciduous Thid in 99 del Mangano et al. Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicia un límite inferior de clase de 110 y utiliza una anchura de clase de 10. Existe una razón por qué tipo de datos son importantes. Aquí vamos a ingresar esos datos a nuestra Minitab. Aquí está. Aquí tenemos nuestros datos, que es de 155 hasta 156 el último. 155, 156, ok. Vamos al ejercicio. Aquí está. Dientes de leche. Vamos a eliminar estos que son los de los ejercicios anteriores para que nos deje trabajar. Okay. Entonces continuamos con nuestro ejercicio.
radiación de dientes de leche, nos vamos a gráfica, en histograma simple, ok, aquí por debajo nos aparece, ya lo hemos metido. Radiación de dientes de leche en escala, vamos a ir a frecuencia, porque es lo que nos pide, etiquetamos. Llegamos con dientes de leche, okay. Y le damos ok. Está nuestra gráfica, 2, 4, 6, 8, 9 eventos, por debajo vamos a arrojar 9. Creo que el ejercicio nos pide una clase de 10. Ok, entonces primero vamos a etiquetarlo. Lo etiquetamos. Dar label. Le damos ok. Y tenemos ya nuestros, creo que son 40 datos. 40 datos, así es. 1, 2, 6, 13, 26, 34, 40 datos. Pero nos pide 10 eventos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ir a binning y aquí están nuestros intervalos. Vamos 10. Ok. Bueno, okay. 10. Y ahí está, nuestros intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nuestros 40 eventos. Podríamos sacar también porcentajes. Asignamos este. Abrimos aquí, lo vamos a simple, le damos ok. Radiación de leche, escala, le damos en porcentaje. Ok. El label, ya lo tenemos etiquetado. Le damos ok, ok. Aquí está. Nuevamente etiquetamos. Abrimos, dar al label. Ok. Aquí está nuestro, en vez de los eventos es el porcentaje de cada uno de ellos. 2, 4, 6, 8, 9. Igual lo vamos a binning y también ponemos los 10 eventos que nos pide. Aquí está. Ok. Este es nuestro evento y nuestros porcentajes de cada uno de cada evento. Aquí está. Concluimos el ejercicio y continuamos con la presentación. Continuamos con histogramas. Vamos a ver cuánto andamos de tiempo. Bueno, histogramas, definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujada en un justo a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. A las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Aquí vamos a realizar un ejercicio donde dice resumen y gráficas de datos, histogramas, ejercicio. Conjunto de datos 19, longitud de tornillos en pulgadas. Dice todos los tornillos están fabricados con hojas de metal de acero inoxidable y provienen de paquetes con etiquetas que indican que tienen una longitud de 3/4 de pulgada, 0.75 pulgadas, que es lo mismo. Crownbolt Inc. es ese proveedor de los tornillos y el autor realizó las mediciones por medio de un calibrador Vernier o pie de rey. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Remites al conjunto de datos 19 del apéndice B y utilice los 50 longitud de tornillos para construir una distribución de frecuencias. Vamos a nuestro apéndice B para consultar los datos.
Continuamos con nuestros ejercicios. Vamos a analizar el primero. Dice que cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 de la sección 2.2 para construir un histograma que sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. Primero vamos a ver nuestro Minitab. Para esto ya ingresamos los datos de los tornillos. Tenemos los 50 eventos que están en el apéndice B. Ya los ingresamos. Vamos a ir a gráficas, nos vamos a ir a histogramas, vamos a ir aquí en la segunda casilla para ver la campana de Gauss. Le damos OK, seleccionamos los tornillos, que es en este caso lo que nos está pidiendo. Vamos a etiquetarlo con frecuencia de tornillos, le damos OK y le damos OK. Aquí está nuestro histograma de los tornillos, la frecuencia de los tornillos. Vamos a etiquetarlo para que contenga más datos. Labels, OK. Aquí están nuestros 50 eventos: 1, 5, 6, 17, 18, 27, 29, 30, 35, 40, 50. Aquí están nuestros 50 eventos. Esta es una gráfica muy sencilla, donde aquí tenemos la media, que es 0.7468, la división estándar, que es 0.0232, y el número de eventos, ¿no? Los 50. Aquí el ejercicio nos pregunta o nos dice que si es correcto lo que nos dice la etiqueta. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma en la etiqueta? La etiqueta trae esta información. La etiqueta trae esta información: longitud de 3/4 de pulgada o 0.75 pulgadas. Crown Bolt Inc. Bueno, pues está muy cerquísimas, muy cercas. Muy cerquita está. La media es 0.7468, casi nada del 75. Entonces se puede decir que como que está pues casi correcta. Pues el histograma, vamos a hacer un poco otro diagrama donde tenga un poquito más de información. Nos vamos aquí a Statistics, Basic Statistics, y nos vamos a Graphical Summary. Nuevamente seleccionamos los tornillos, el nivel de confidencialidad de 95%, le damos OK. Aquí está más completo, más información: 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a etiquetarlos también. Damos OK, y aquí están nuestros 50 eventos. Igual aquí está la media. Aquí tengo un poquito más de información, que lo que es a cuadrado, está 1.43. El p-value, que es 0.005, la media, como ya hemos dicho, 0.7468, la división estándar, la varianza, el número de eventos. Aquí está el 95% de confiabilidad en un intervalo entre 0.74 y 0.7532, o sea que es muy confiable, pues 95%. Y este es nuestro histograma sobre los tornillos. Pasamos a uno más. Donde dice el peso de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Nuevamente nos vamos a nuestro Minitab y vamos a acercar el papel. Vamos a ir a gráficas, histogramas.
Vamos a campana de Gauss. Ok. Ahora vamos a seleccionar papel. Etiquetamos. Frecuencia papel. Le damos OK. Y le damos OK. Y aquí está nuestro histograma. Vamos a agregarle información, etiquetarlo. Le damos OK. Y aquí tenemos 5, 8, 11, 21, 25, 26 eventos. A ver, papel. Es correcto, 26 eventos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a seleccionar 6 eventos nada más. Aquí tenemos la media, que es 8.705, la división estándar 4,076 y el número de eventos. Vamos a hacer el mismo ejercicio como con el otro. Vamos a Statistics. Vamos a decir Statistics y Graphical Summary. Nuevamente tornillos con la confidencialidad del 95%. Seleccionamos papel y le damos OK. Y aquí tenemos nuestra campana de Gauss con un poco más de información, igual a la anterior. Vamos a etiquetarlo, dar al label y OK. Y nuevamente aquí están nuestros 40 eventos, nuestra campana de Gauss. Y con la información que habíamos visto en el anterior, la cuadrada, p-value, la media, división estándar, el 95% de confiabilidad, entre 7.06 y 10.348, o sea que es confiable. Vamos a hacer uno más. Donde nos dice puntuaciones que otorga FICO. Utiliza la distribución de frecuencia del ejercicio 25 de la sección 2.2 para construir un histograma que parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Vamos a realizarlo primero y después vamos al problema. Y que tenemos igual de manera las puntuaciones FICO, ya las ingresamos. Vamos a gráfica, histograma, campana de Gauss, OK, y puntuaciones FICO. Le vamos a dar label, frecuencia, puntuaciones FICO, le damos OK y OK. Aquí está. Aquí están nuestros eventos. Vamos a tener etiquetas. OK. Y aquí en este caso serían más eventos. Creo que son 100. Si no me equivoco. Es correcto, son 100 eventos. Aquí están nuestros 100 eventos, nuestra campana de Gauss. Aquí está la media, la división estándar y nuestros eventos que son 100. Aquí están las puntuaciones. En el eje de X y en la frecuencia está, en el eje Y está la frecuencia. Y de igual manera realizamos el otro. Statistic, puntuaciones, igual el 95% de confiabilidad. Le damos OK y aquí está nuestro histograma de puntuaciones FICO. Igual con información de más, aquí ya se ve un poquito menos la campana de Gauss.
pero con su información. Ahora el ejercicio nos dice un poquito que parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? A ver, vamos a ver a qué se refiere FICO. A ver si lo encontramos rápido. Dice que es el ejercicio 25 en la sección 2.2. Ejercicio 25 de la 2.2. Ejercicio 25 de la 2.2. 2.2. 2.4. Aquí está. 2.3. Creo que es este. 2.2. Ejercicio 22. Donde nos dice medidas de voltaje. No. 25. Ejercicio 25. Ejercicio 25. Aquí está. Puntuaciones que otorga FICO. Permites el conjunto de datos de 24 apéndice B, que ya fuimos, ya ingresamos los datos. Y dice que una frecuencia iniciando un límite de interior de clase 403, una anchura de clase de 50. El resultado parece tener una distribución. Ok, vamos a ver. Utiliza una anchura de clase de 50. Clase de 50. A ver. Clase de 50. A ver, vamos a ver. Histograma. Ok. Escala. Frecuencia. Referencia. Label, multigraph. ¿Cuál símbolo? No. Label. Tenemos OK. Ok. Data summary. Vamos a ver. Tool, statistic. Basic statistic. Y graphical summary. Aquí nivel de confiabilidad, 95%. Puntuaciones. ¿No? Bueno, ya regresamos, ya investigamos dónde está. Vamos a ir a gráfica. Vamos a ir a histograma. En vez de Gauss, vamos a ir a la simple. Le damos OK. Puntuaciones FICO, ya que lo tengo por default. Etiquetado también. Le damos OK y le damos OK. Aquí tenemos nuestro evento. Le etiquetamos igual. Vamos a etiquetar. Se va a acabar el tiempo. Adherir, etiqueta, data label. Ok, aquí están los 100 eventos, pero el ejercicio nos dice, aquí nos dice que nos vayamos al ejercicio 25 de la sección 2.2. Vamos a ir al 25, aquí está, donde nos dice que utiliza una anchura de 50, de clase de 50. Y también nos pregunta si el resultado parece tener una distribución normal. ¿Y por qué? Vamos a ver, regresamos aquí. Vamos a ir a Binning y vamos a seleccionar los intervalos. La escala de 50. Vamos a ponerle 50. Ok,
Ok, regresamos. Vamos a realizar el ejercicio que quedó pendiente. Vamos a gráfica, nos vamos a histograma, y en lugar de irnos a la campana de Gauss, nos vamos al simple, le damos OK, seleccionamos puntuaciones, etiquetamos, vamos a etiquetar, le damos OK y le damos OK, y aquí tenemos nuestro diagrama. Etiquetamos a etiquetar, damos OK, y estábamos en que decía el 50, el ejercicio decía que 50. Vamos a ir aquí vamos a binning y el intervalo de 50. Vamos a ver. Le vamos a dar OK y aquí tenemos. Como ya hemos comentado anteriormente, el ejercicio decía que si presentaba algo anormal, decía que si el resultado era una distribución normal, pues está distribuido, está muy bien distribuido, no tiene muchos desniveles, está más o menos distribuido. Entonces aquí terminamos con nuestro ejercicio y continuamos con la presentación. Vamos a ver 2.4 gráficas estadísticas, objetivo gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición de un polígono de frecuencia. Es un tipo de gráfica estadística que se utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos de localización directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Dice que utiliza las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, según datos de Unaccepted Rise in the Strontium 90 in the US, Deciduous Teeth in the 99s. De Mangano et al. Science of the Total Environment. Dice el número 5, gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos con las cantidades de estroncio -90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Ahora vamos a ingresar estos números o esta tabla a nuestra Minitab. Aquí ya los tenemos, son 40 eventos. Este no es. Aquí lo tenemos. Espera que abra. Aquí tenemos nuestros 40 datos de estroncio. Nos vamos a ir a gráficas y nos vamos a ir a dot plot. En simple le damos OK. Seleccionamos estroncio. Vamos a etiquetar dientes de leche, que es lo que nos dice el ejercicio. Dientes de leche. Le vamos a dar OK. En la escala todo está bien y le damos OK. Aquí está nuestra gráfica de puntos. Aquí están nuestros 40 eventos. Si contamos cada puntito son 40.
y cada puntito nos indica dónde está ubicado esa cantidad. Por ejemplo, si nos posicionamos aquí en este, dice que en el RAW 25 está el 113, 114. Vamos a ver si es cierto. 25, 114, como nos dice. Este segundo dice que en el 22 está 115, 116. Aquí está, 115, 116. Y así sucesivamente. Cada uno de los puntos tiene su ubicación. Es un diagrama muy sencillo. Vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Dice que un polígono de frecuencias, construya un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal de uso de los valores marque de clase de los intervalos de la distribución de frecuencia incluido en los ejercicios 18 de la sección 2.2. Vamos a investigar un poquito de ese ejercicio y ahí vamos a ingresar los datos. Si ya no lo ocupamos, vamos a ver si ingresamos los datos en este. Aquí están nuestros datos. Vamos a hacer una pausa en lo que averiguamos de qué se trata ese ejercicio 18 en la 22. Vamos a continuar con el ejercicio. Ya ingresamos nuestros datos, ya averiguamos de qué se trata. Dice que construye una distribución de frecuencias de 8 clases. El ejercicio. Ya ingresamos los datos, pero no. Tuve que ingresar otros datos, ya que son los similares porque no me deja ingresarlos de esta manera. Ya lo intenté varias veces, no me permite. No sé por qué. Vamos a hacerlo así de esta manera. Vamos a ingresar a gráficas. Vamos a ir a bar chart. Nos vamos a ir a values from a table. En simple y le damos OK. Ya obviamente está aquí por default límite y frecuencia. En label ya también está el estroncio 90. Y le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Vamos a agregar etiqueta. Label. OK. Aquí está nuestros 8 eventos. Aquí están son 8 eventos. Y pues de esta manera fue la única que nos pudo salir nuestro polígono de frecuencia. Vamos a continuar con una gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2.9, basada en datos de US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construir una gráfica de Pareto para los datos de esa tabla. Aquí está la tabla 2.9, aquí la tenemos. Vamos a ingresar estos datos aquí en nuestra tabla, de hecho ya los ingresamos. Vamos a iniciar con nuestra gráfica de Pareto. Nos vamos a ir a Statistics, Quality Control y Pareto Chart. Aquí por default ya los había ingresado. Le di universidad, frecuencia. Aquí están mis datos. En opciones, su etiquetado. Es gráfica de Pareto. Le damos OK. Y con un porcentaje del 95% de confiabilidad. Le vamos a dar OK. Es por default, está en el rojo por default. Le vamos a dar OK. Y aquí está nuestra gráfica de Pareto.
Aquí tenemos nuestros datos. En la parte izquierda tenemos la referencia relativa, que va de 0 a 100, y aquí el porcentaje igual de 0 a 100. De este lado de izquierda a derecha va en descenso en lo que es el porcentaje, y la frecuencia relativa es ascendente. Podemos agregar nuestro etiquetado, data label, ok, y aquí tenemos un dato más que es la frecuencia relativa, la que tenemos aquí está el 40, aquí lo podemos observar, 36.8, aquí lo tenemos, 21,9, aquí está, y el 1.6. Esta es nuestra gráfica de Pareto, y continuamos con nuestro siguiente ejercicio. Como quiere. Ok. Dice aquí el consumo de energía y temperatura, el conjunto de datos. Todo se utiliza las 22 temperaturas promedio diarias de las 22 cantidades correspondientes en el consumo de energía. En kilowatts por hora representa las temperaturas en el eje horizontal. Con base en el resultado, existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Trata de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Continuamos con nuestro ejercicio, consumo de energía y temperatura. El conjunto de datos 12 utiliza las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes. Vamos a abrir nuestro inventario para meter nuestros datos. Yo ya los ingresé. Nos vamos a ir a Statistic, Quality Tools. Vamos a ir a Pareto Chart. Ya ingresé yo el consumo por kilowatts y la temperatura. En opciones tengo ya el etiquetado, energía y temperatura. Le damos OK. Un porcentaje de probabilidad de 95%. Y le vamos a dar OK. Aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto. Continuamos con nuestro diagrama. Tenemos nuestra temperatura al día, el porcentaje. La temperatura va en ascendencia. Aquí tenemos lo vamos a etiquetar, etiquetado, label. Tenemos todos los eventos. Esta es nuestra gráfica de Pareto. Y continuamos con la presentación. Dice pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores, y otras son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. La ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren un alto nivel de tabaquismo. Causan un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Pues no sería ético. Y además, aunque se trate de ingresar los datos por más correctos que estos sean, creo que la gente no va a
la gente fumadora, vaya, no va a entender el riesgo que causa el estar fumando. Y así en realidad sean estos los casos de cáncer pulmonar, igual no entendería la gente. Gráfica de salarios de profesores. Observa la gráfica donde se comparan los salarios que perciben los profesores de uno y otro sexo de universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Dice, describe los datos de forma imparcial. ¿Qué datos? Bueno, aquí nos regresamos un poquito. ¿Qué impresión crea la gráfica? Pues, así a simple vista, el salario no es prácticamente más del doble de los hombres a las mujeres. Es una forma de datos, imparcial, sí lo es. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. En esta gráfica no es una forma objetiva, ya que aquí no inicia de cero. Dice, la escala vertical de una gráfica inicia en 500, por ejemplo, 500, perdón, en 50.000. ¿La gráfica muestra los datos de forma honesta y clara? No porque debería de iniciar en cero. Y esta gráfica pues es engañosa. Aquí ya mostramos una ya más real, donde sí inicia de cero. Y aquí el salario es un poco más más equitativo en esta gráfica, ¿no? O sea que esa gráfica sí es correcta porque sí inicia de cero. Esta no es engañosa. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica dice que la siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos que describe la forma imparcial. Sí, ¿por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que representa de forma objetiva. Prácticamente es el mismo caso que el anterior. Aquí se ven unas dimensiones pues bastante grandes. Algunas gráficas están incorrectas en el sentido de que contienen errores y algunas están mal porque aunque son técnicamente correctas, son engañosas. Al dibujar objetos denominados pictogramas con frecuencias, estos son engañosos. Cuando se comparan medidas unidimensionales usando volúmenes para compararlas, se distorsionan las diferencias. El número de barriles consumido en una medida es dimensional. Bueno, aquí tenemos otra gráfica ya. Dice una forma de hacer una representación sea más honesta mediante una forma lineal, tal como una gráfica de barras, que sería esta. Solo así para que no se distorsione. Cuando construye una gráfica de barras, asegúrese que no sea engañosa. Si un eje no inicia en cero, las diferencias podrían exagerarse. Construir una gráfica que muestra los datos de forma honesta. Aquí la tenemos. De igual manera, si es muy elevada. Creo que no es engañosa. Se ve aparatosa, pero sí es real. Aquí no nos dice nada, pero aquí ya sí. En una gráfica inicia de cero, entonces ya dice que sí es un poco más real. Pues eso es todo. Aquí concluimos esta presentación de la unidad 1 de estadística diferencial impartida por el profesor José Morales. Mi nombre es Roberto Miranda y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y ingeniería en logística en la modalidad semipresencial. Hasta la próxima.